El título en este domingo de Pascuas de Resurrección es ¿por qué la Semana Santa es santa? Y vamos a remitirnos al tiempo de Jesús donde se celebraba la Pascua judía. A partir de allí haremos un pequeño planteo y una serie de preguntas que usted seguramente alguno puede tener la respuesta y otro dice, no tengo ni idea. Bueno, esté muy atento, no se preocupen si los chicos hacen un poco de ruido, los papás no se distraigan por los niños. Es bueno que los niños estén en la casa del Señor, ¿por qué? Porque ellos necesitan aprender el cristianismo práctico y la única forma de aprender el cristianismo práctico es practicándolo, viendo a sus papás congregarse y congregarse con ellos. Y ellos van a aprender, van a escuchar y ellos van a atesorar. Algunos van a dibujar, pintar y los papás los van a ayudar, las señas los van a ayudar. Pero ustedes fundamentalmente, papás y jóvenes, estén atentos a la palabra del Señor porque es más que importante, ¿sí? Vamos a orar brevemente por el mensaje. Señor, oramos en esta mañana por este mensaje para que sea de grande provecho para los que estamos. Ya de por sí la mañana es gloriosa, de por sí el tiempo de oración, de alabanza, de palabra, de expresión artística ha sido de grande poder espiritual, llevándonos a una reflexión profunda y ahora te pedimos mayor claridad y poder para que intelectual y espiritualmente podamos asimilar todas y cada una de tus palabras y principios bíblicos. Ayúdale a los niños a escuchar, a entender y aprender, a todos y cada uno de nosotros a crecer en la fe y resolver algunas preguntas que puedan surgir en el camino de esta predicación. Ayuda a tu siervo a predicar tu palabra con libertad, con autoridad, con detalle, con poder, más con sensibilidad, para que todos y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, libres del error y fortalecidos con la verdad. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Amén. Lucas 22:7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Amén. Hasta ahí entonces. Tomen asiento, por favor. Ahora sí, máxima atención, todos sentaditos, ubicados. Bueno, vamos a transportarnos al tiempo de los discípulos y de Jesús. Ellos, dice la Biblia, que fueron llamados por Jesús a preparar algo que era necesario para todo judío fiel, era celebrar la Pascua. La Pascua consistía en hacer memoria, ustedes recuerdan, por mandamiento divino, de la salida de Egipto de manera rápida, urgente, después de anunciar la última plaga, la muerte de los primogénitos, de todo varón que habría de morir, salvo que esté resguardado del ángel de la muerte por una marca, y esa marca ¿dónde tenía que estar? En el dintel de la puerta. ¿Y esa marca de qué era? La sangre de un cordero que iba a ser sacrificado para ser comido, por supuesto, y esa sangre iba a ser la marca
que identificaría el hogar donde al pasar el ángel de la muerte no mataría al primogénito que viviese en esa casa. Cosa que no hicieron los egipcios porque no tenían fe en el mandamiento y en la palabra del Señor, pese a que venían experimentando todos los juicios de Dios. Ellos, y particularmente Faraón, estaban poderosamente endurecidos, ya no por ellos mismos, sino recuerden que las últimas plagas, Dios endureció el corazón de ellos como juicio de su incredulidad persistente. Algo que ustedes ya pueden ver, algo que desagrada profundamente a Dios, es la incredulidad persistente. Por eso si alguien a través de la obra, a través de la palabra, hoy fueron llamados por, sin duda, el Espíritu Santo al arrepentimiento, no endurezcan sus corazones, no lo endurezcan, no lo hagan, porque corren serio peligro de finalmente caer en el juicio de Dios, donde ya no importa si te endureces o no, sino que Dios mismo, fruto de la resistente condición de tu o mi corazón, nos condena al endurecimiento de corazón para nunca más volver a poder creer en Él. Así le pasó a Faraón, así le pasó al pueblo egipcio. Ellos ya no podían creer porque Dios los había entregado a la dureza de sus corazones, ya no podían ser ablandados y cayeron bajo el juicio de la última plaga, donde murieron efectivamente todos los primogénitos de Egipto, inclusive el hijo de Faraón. Fue tremendamente doloroso. Imagínense ustedes, vemos hoy lugar, imagínense, vemos niños pequeños, imagínense el dolor que habría, bueno, ni lo digo, ¿sí? El dolor que habría de una noche para una mañana si esos niños, esos primeros varones, amanecen sin vida. Sería algo horrendo. Bueno, eso fue lo que aconteció. Ante esa condición y en ese momento es donde Dios da la orden de salir al pueblo de Dios de manera urgente, donde se preparan panes sin levadura porque no había tiempo para levarlos. Entonces se preparan panes y se llevan cocidos sin levar para acortar los tiempos de la huida. Y a partir de allí Dios manda a que se rememore. Después, ustedes saben, en el desierto se dan los mandamientos, se da la ley, y donde Dios manda que se recuerde esa salida de Egipto, celebrando la fiesta de los panes sin levadura, fiesta que duraría 7 días, que en el calendario hebreo, recuerden que el calendario hebreo es según la luna, ¿sí? ¿Recuerdan? El calendario hebreo es de 28 días de la luna, ¿no es cierto? De tantas lunas hay en el año, bueno, en esas lunas se cuenta el calendario, no como nosotros que tenemos el calendario gregoriano, ¿sí? Estamos hoy en el 31 de marzo, tuvimos un 29 de febrero, donde es un año bisiesto, donde se complementan en este año. ¿Por qué un año bisiesto? Porque el año tiene 365,24 días. O sea, 365 días y cuarto, por lo cual hay que sumar 4 cuartos para hacer el número 366 y se completa así con el día bisiesto cada 4 años. ¿Entiende por qué es cada 4 años? Porque son 4 cuartos. Bueno, pero el calendario hebreo no tiene que ver con la luna, no se desfasa porque siempre depende de la luna. Bien, entonces, bueno, en esta condición ustedes ven que los judíos celebran la Pascua hasta el día de hoy, el denominado Pesaj, ¿sí? Donde comienza el 14 de Nisan, el mes, uno de los nombres de los meses hebreos, y el 14 de ese mes de Nisan se celebra por 7 días la fiesta de los panes sin levadura. También
se sacrifica el cordero, ¿sí? En el día 15 se sacrifica el cordero, ¿sí? Y se come el cordero con la familia, haciendo memoria, ¿sí? De la huida y del rescate de Dios de una forma sobrenatural y tremenda, ¿sí? Y había condiciones para comer ese cordero. No le podían ser quebrados los huesos, tenía que ser un cordero perfecto y sin defecto, tenía que ser sacrificado entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde empezaba el Shabbat y no era tiempo ya para trabajar, por lo tanto había que sacrificarlo entre las 3 y las 5 de la tarde. Se sacrificaba el cordero, no tenía que ser defectuoso, tenía que ser perfecto, no habría que quebrarle los huesos, ahí no se podía echar el hueso como usted echa el pollo o el animalito que coma. Había que comerlo todo, no había que dejar carne en los huesos, había que comerlo así. Por eso, si era mucho para una familia, un cordero, había que juntarse para cumplir la ley. Está bueno cumplir esa ley, ¿no? La de comer el cordero juntos, estaba buena esa. Bueno, vea que Dios, más allá de lo feo que tiene la parte fea, Dios, las fiestas, Dios es un Dios de fiestas. De hecho, la ley judía tenía varias fiestas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, que eran fiestas espirituales. Digan conmigo, fiestas espirituales. Pero eso no quiere decir que espiritual sea de cara larga, de cara de muerto, de cara de luto, ¿sí? Pero tenía un componente festivo. Vaya si no está bueno que nos juntemos a comer algo a las brasas. Y había que comerlo todo. O sea, no te levantas de la mesa si no comes todo. Ahí no, pero no me gusta. La ley de Dios dice a comer. Creo que no le desagrada a ninguno la idea esta, ¿no? Bueno, esa es la parte linda de la ley de Dios. La ley tiene otras celebraciones también. Había varias celebraciones y no vamos a enumerarlas ahora, pero es interesante todo esto. ¿Por qué? Porque nos habla de que Dios no es un Dios de religión amargada, de religión de cosas oscuras, duras, sin poder disfrutar. De hecho, hoy estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Pero, pastor, ¿hoy es el Pesaj judío? No. ¿Hoy es el 14 de Nisan? No sé, no tengo idea, dice usted. Y pregúntese por qué entonces la Semana Santa cayó. ¿Cómo que cayó? ¿No se celebra siempre en la misma fecha? ¿El año pasado en qué fecha fue? Fue en abril. ¿Y por qué ahora se celebra en marzo? Y bueno, por el fin de semana largo. ¿Seguro que por eso? No. ¿Por qué se celebra la Semana Santa y cae donde cae? ¿Por qué cada año cae diferente la Semana Santa? ¿Por qué usted no sabe cuándo va a caer el año que viene la Semana Santa? Así. ¿Dónde sales? Bueno, ¿sabe de dónde sale por qué la Semana Santa cae en los días que no sé dónde cae, pero sí cae, entre marzo y abril cae, pero no sé dónde cae? ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué? Bueno, le voy a contar. Porque usted dice, ¿por qué la Semana Santa es santa? Y si es santa, ¿y por qué cae en cualquier lado si es santa? Vamos a entender después por qué es santa la Semana Santa. Pero ¿de dónde sale todo esto para no confundir, para que nadie se confunda? En el año 325 después de Cristo, en el concilio de la ciudad turca de Nicea, se reúnen los principales ministros católicos occidentales y la Iglesia Ortodoxa Católica también, y determinan varias cosas en ese concilio, el concilio de Nicea. Una de ellas es declarar a Jesucristo el Hijo de Dios, con mayúscula, confirmarlo para el catolicismo de aquel tiempo, del año 300. Y deciden ya, recuerden que en ese tiempo el Imperio Romano ya también al mismo tiempo de ese concilio, en esa misma época, toma la
el catolicismo como religión oficial del Estado en el Imperio Romano, y algunas cositas se acomodan para que, pueda celebrarse de manera tradicional la Pascua. Pero el problema es que la Pascua cristiana no tenía que coincidir con la Pascua judía. ¿Por qué? Porque justamente el cristianismo ya no depende de la ley hebrea, sino que depende de la ley de Cristo. Ya sale de la cobertura de la ley mosaica para depender de la ley de Cristo, donde está incluida, por supuesto, la ley moral de Dios, sin lugar a dudas. Y en el año 325 es donde se ponen de acuerdo para celebrar la Pascua, pero no como los judíos. Los primeros que comenzaron a celebrar la Pascua fueron los judíos conversos, que ya no eran judíos, sino eran cristianos, que eran los que más celebraban la Pascua cristiana. Pero ¿cuándo la celebraban? Y la iglesia de aquel tiempo había determinado que la Pascua cristiana o la Semana Santa o la Pascua particularmente sea, escuche bien, después de el equinoccio de otoño. ¿Cuándo fue el equinoccio de otoño en este año? El 20 de marzo a las 0:06. Ese fue el momento donde el día tiene exactamente la misma longitud en tiempo que la noche. Ese es el equinoccio, ¿sí? Estamos. A partir de allí, la primera luna llena que aparece es la que hay que tener en cuenta para que después de que aparezca esa luna llena, el domingo que le sigue sea el domingo de Pascua. ¿Me siguió? ¿Dónde terminamos? Entonces, tiene que fijarse el equinoccio del próximo otoño, donde caiga ese equinoccio, calcular el domingo. La luna llena, ¿dónde va a dar la luna llena? Esa semana, el domingo que le sigue. Si cae el domingo, no, va para el otro, porque coincidiría con la Pascua hebrea. Entonces tiene que ir al domingo siguiente. ¿Entiende por qué vamos bailando con el tema de la Pascua? Entonces ahora entiendo, pastor, pero entonces nosotros estamos celebrando algo que los católicos han determinado. Usted podría decir, ¿y qué tengo que yo ver con la luna? Ahora pregúntese, ¿es santo eso? Ahora, por otro lado, ¿la Biblia manda a que celebremos la Semana Santa? No, no está como mandamiento. ¿Pero la Biblia manda que celebremos la Santa Cena? Sí. Sí, ¿y qué es la Santa Cena? El hacer memoria del sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre. ¿Y cuándo celebramos nosotros la resurrección también? Los días domingos. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque es el día del Señor, el día de la resurrección del Señor. Y tradicionalmente nos reuníamos, la iglesia se reunía en el día del Señor. Tomaba o participaba de la Santa Cena del Señor. Son dos mandamientos que tenemos: el reunirnos habitualmente, el congregarnos, si es domingo mejor, y celebrar la Santa Cena. Celebrar la Santa Cena haciendo memoria. Entonces es algo que practicamos los cristianos anualmente. Y pregúntese, ¿la Santa Cena es santa? Es santa. Por eso es Santa Cena. ¿Por qué es santa? Porque la instituyó ¿quién? Pérez. Jesús es Vida Córdoba. El Señor la instituyó, la Santa Cena. Y cuando el Señor instituye algo, ese algo que instituye es santo porque Dios es santo. Y Dios aparta ese día
para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios esté para Él. Por eso también el principio en la Biblia del Shabbat para el pueblo hebreo, donde se separaba el sábado para el pueblo, para que el pueblo adore a Dios. Entonces, ese principio de un día a la semana, cuando el pueblo cristiano se separa del judaísmo, el Señor lo instituye nada más y nada menos que de la forma más gloriosa que un ser humano lo podría instituir, quien al mismo tiempo es Dios sobre todos nosotros, es resucitando de entre los muertos y congregándose con sus discípulos, con la iglesia naciente de Cristo, que estaba constituida por los discípulos, los familiares de Jesús, los amigos y aquellos que creyeron en Él, que estaban reunidos en el aposento alto llenos de miedo. Pero se aparece allí Jesucristo y se congrega con ellos, donde ellos le adoran de manera especial en el día domingo, en el día de la resurrección, en el día del Señor. Ahora, usted ve que entonces que algo es santo porque Dios lo hace santo. Entonces, ahora entiende que lo que es santo es lo que Dios instituye. Ahora usted me dice, entonces, pastor, ¿está mal que yo celebre la resurrección del Señor cuando fue instituido en el año 325? Después de Cristo se instituyó la Semana Santa para que las personas reflexionen sobre la obra de Cristo, para que recuerden el Viernes Santo, el día de la muerte del Señor, para que el día domingo se alegren celebrando la resurrección del Señor, y eso lo instituyó la Iglesia Católica en el 325. Y le cuento algo más. En el año 1962, en el Concilio Vaticano II, es donde se hace un cambio muy especial. ¿Por qué? Porque en el año 325 después de Cristo hasta el 1962, y muchos de sus abuelos se lo pueden contar, el día Viernes Santo era un día de luto. Las personas se vestían de negro, no había música, no se podía bailar, no se podía cantar, no se podía comer carne, no se podía salir de nada, no se podía hacer nada. Las personas se vestían de negro, así como yo. Y después, el día domingo, las personas celebraban, se sacaban la ropa negra y celebraban en familia la Pascua, la resurrección del Señor. Ahora, ¿qué hay de malo en recordar la muerte del Señor en una fecha a lo largo del año? Nada. Ahí está el punto que quiero que vea. Que el hecho de que una institución tome algo de la realidad de la historia de la redención para instituirlo no significa que sea necesariamente malo. Ahora, el problema es la denominada Semana Santa para la mayoría de los supuestos creyentes o de los hombres que reciben los beneficios de la Semana Santa, es una semana más bien dedicada a las vacaciones, a hacer feriados puente y aprovechar para el movimiento económico, para una mayor ganancia en lo financiero, para pasarla bien y en algunos casos para hacer unas buenas fiestas, no necesariamente cargadas de santidad como eran la fiesta pascual, sino cargadas de alcohol. Es más, yo estaba haciendo las compras el día viernes, ayer sábado, y veíamos con Susi, yo parando así, para un auto, un tráiler atrás, saca la tapa, saca un envase vacío de gaseosa, vuelve con uno más grande, pero lleno por supuesto, y la más grande botella de Fernet, ¿no? Las dos, agarra, levanta el tráiler, mete adentro a celebrar la Pascua, ¿no? Fernet con coca, a como dé lugar, ¿no? Y digo,
qué linda ilustración de lo que en general las personas hacen, entendiendo la Pascua como un tiempo para pasarse de alcohol, para pasarse de la raya, para darle la música, al baile y todo lo que haya en el medio. Obviamente transgrediendo los límites del respeto y no teniendo, por supuesto, ni en cuenta lo que la denominada Semana Santa por tradición se llevaba, ¿no? Entonces ahora usted dice, entonces, ¿qué es? ¿La semana es santa o los santos deberían ser santos en la semana? ¿O las personas deberían ser santas en la semana? ¿Por qué le digo esto? Para que usted no se llene de culpas y sea lo que debe ser. Usted es llamado a ser santo en la Semana Santa. Todo el tiempo somos llamados a ser santos, ¿verdad? En la Semana Santa y fuera también. Por lo tanto, hacer algo que todo el mundo hace teniendo el espíritu correcto no está mal. Como celebrar la Navidad, por ejemplo. Usted sabe que técnicamente no da la fecha para que un 24 de diciembre haya nacido el Señor. Por lo tanto, celebrar la Navidad depende con lo que uno piense que celebra o que uno hace. Generalmente vemos el mismo espíritu otra vez de las fiestas de fin de año, que de alguna manera en Semana Santa también conservan lo mismo, ¿sí? Quizá una más para la comida y otra más para las vacaciones. Con todo, las vacaciones no están mal. ¿Están mal las vacaciones? ¿Está mal tomarse vacaciones en Semana Santa? Tampoco. ¿Está mal en Navidad comer y en Año Nuevo comer algo especial? No está mal. Eso no está mal. Pero, pastor, lo determina la Iglesia Católica. ¿Y qué importa? En algún momento del año fue el nacimiento del Señor. Y si es más técnicamente no coincide el 24, ¿y cuándo coincide? Y es lo mismo, es el mismo asunto del que el que nació el 29 de febrero. ¿Cuándo lo celebra? Y generalmente o el 28 o el 1 de marzo. ¿Sí o no? No, pero tiene que celebrar el 29. Pues nació el 29. No, y que no da. Bueno, es lo mismo. Ubica de la mejor manera. ¿Sí? Bueno, ¿por qué voy con todo esto? Le voy contando toda esta historia. Porque en el año 1962, en el Concilio Vaticano II, los mismos ministros católicos que se vestían todos de negro en la Semana Santa y haciendo luto, a partir de allí se vistieron de rojo. Así, con este rojo. Entonces dice, bueno, entonces ahora, a partir del Concilio Vaticano II, todos ya no estamos obligados a no comer carne, no hacer fiesta. Podemos vestirnos del color que queramos. ¿Y por qué usted se vistió de rojo, pastor, y de negro? Bueno, para que sepa que estoy desafiando las leyes de la tradición evangélica, católica, porque no está regulado por Dios. Y si no está regulado por Dios, a mí no me importa. Yo estoy llamado a hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. Y yo me conduzco según la ley de Dios, como usted también tiene que conducirse en la ley de Dios. Entonces, la próxima vez que se manifieste y se vea la luna llena, usted va a contar y va a entender, cuando sea marzo o abril, después, el domingo después de la luna llena, entonces ese domingo es la Semana Santa. Pero entonces usted entiende que la Semana Santa es santa si usted es santo. Si usted no es santo, la semana no es santa. Es un cachivache más de la religión moderna. ¿Está? Ahora, yo entiendo que es de fundamental importancia remitirse a la Biblia y entender por qué una semana en el año tendría mayor relevancia, porque de hecho tuvo relevancia para todo el Imperio Romano hasta la actualidad, sigue teniendo relevancia la Semana Santa. Bueno, esa semana Jesús manda, como habíamos visto a sus discípulos, a preparar
el lugar, no el lugar, sino la comida. ¿Por qué? Porque había un lugar reservado. Y fíjense que los discípulos no sabían del lugar reservado. Generalmente, ¿quién hacía los arreglos? Los discípulos. Ellos iban primero y hacían los arreglos. Ellos iban adelante y después iba Jesús. Pero acá Jesús hizo algo. Jesús preparó con un hombre de familia el lugar, el aposento alto donde iba a ir. Y lo preparó de antemano y le dijo a los discípulos, vayan porque van a ver. ¿Y cómo vamos a saber dónde tenemos que ir a preparar la comida? ¿Qué comida? Hierbas amargas, panes sin levadura y vino diluido. En la cena pascual se tomaban, y que hasta ahora se toman 4 copas. Por eso el Señor habla de la copa que bendecimos, esta copa, la copa que tomamos. Porque hasta hoy el Pesaj se celebra con 4 copas de vino. Vino diluido, pero vino al fin, donde ese fruto de la vid es parte de la celebración y de la memoria de la Pascua judía. Cuando Jesús levanta la 4ª copa, la última copa, Él dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Por supuesto, Jesús cumplía como judío, cumplía con todo el mandamiento. Él tenía, y de hecho lo hizo, celebró la Pascua, pero a la misma vez, fíjese cómo Dios controla todo, absolutamente todo. Él es Dios, estaba controlándolo todo. Ustedes saben que Jesús, en realidad Judas ya venía planeando la traición. Si ustedes leen un poquito antes, Judas ya venía planeando la traición de Jesús. Y cuando alguien va a traicionar a alguien, ¿avisa que va a traicionar? No, el que avisa no traiciona. ¿Verdad? Pero Judas avisó que lo iba a traicionar. Entonces era un traidor de verdad, porque no avisó. ¿Y no avisó de que qué? De que iba a los primeros sacerdotes en esa última semana, que estaban viendo ya, el sacerdote Anás y Caifás estaban unidos, ya estaban ellos planeando cómo iban a matar. Literalmente ellos ya lo querían matar a Jesús. Ellos sabían que no podían hacerlo porque el Imperio Romano les impedía darle muerte a un hombre por más que transgrediera la ley mosaica. Pero ellas de alguna manera planeaban cómo matar a Cristo, porque para ellos era un estorbo. Y qué mejor que encontrar un momento ideal. Para eso se encontraron con alguien que tenía vendido su corazón. Y por 30 monedas terminaron acordando que Judas les iba a avisar dónde encontrar al maestro para capturarlo. ¿Sí? Pero, obviamente, si Jesús le decía a Judas dónde iban a tomar la Santa Cena, iban a saber dónde estaba Jesús y ahí le iban a caer de noche la turba. Pero no era el momento todavía. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que instituir la Santa Cena. Como Dios sabe todo, ¿no? Entonces le dijo a los apóstoles, vayan, busquen un hombre que va a estar llevando un cántaro de agua. ¿Y quién llevaba los cántaros de agua en general? Las mujeres. Entonces es una señal misma. La señal era que ellos iban a saber quién es, porque ¿cómo sabemos quién es? Ustedes van a ir y cuando vayan van a ver un hombre que pasa con un cántaro de agua. ¿Cómo sabía Dios todas esas cosas? ¿Y por qué Él es Dios? Síganlo y díganle, ¿dónde debemos preparar la Pascua? Porque dice el maestro que tenemos que hacerlo y Él los va a guiar y lo van a hacer. Efectivamente, así fue. Lo encontraron, les dijo, acá está, dice el aposento donde ha de comer la Pascua con los discípulos, y Él les mostró un aposento alto donde efectivamente fueron, ¿no? Y allí prepararon la Pascua, conforme a la ley de Moisés. Bien. Bueno, ustedes saben toda la serie de hechos. Vamos a resumirlo solo en un renglón, ¿sí? Porque sería meter muchísima información y muchísimos capítulos de los evangelios en un ratito. Por eso un mensaje a veces no se puede meter toda la información porque sería larguísimo y después me van a mirar mal. Ya cuando llega la hora están diciendo. ¿Y los huevos de Pascua, pastor? ¿Y el chocolate? Bueno, ¿quieren que le explique todo? No puedo. Déjenme terminar por la Semana Santa, ¿sí? Bueno, pero quiero ir a lo importante porque es lo que hace a la Semana Santa santa. No el huevo, ni el chocolate. ¿Puedo comer? Bueno, después lo respondo.
Bueno, en ese momento empieza, imagínense, a pensar, no es fácil, ¿no? Sabiendo que te van a traicionar. Es feo, ¿no? Sabiendo que alguien está a tu lado que te va a traicionar. ¿Es feo o no es feo? Que tenés que hacer todo sabiendo que alguien te va a traicionar. Tu amigo. Es duro. Ya de por sí es eso. Después pensar en el sacrificio de la cruz, los golpes, todo eso. Sin embargo, él tenía que instituir la Santa Cena, tenía que tomar allí los símbolos. Tenía que hacer muchas cosas, entre las cuales, cuando en un momento los discípulos se preguntan cosas como quién iba a ser el mayor, él agarra, recuerdan, toma una toalla, toma, digámoslo hoy en términos nuestros, una palangana, por decirlo así, ¿sí? La Biblia no dice palangana, dice lebrillo. Y una toalla, bueno, y comienza a lavarle los pies de los discípulos. Comienza allí la conversación con Jesús de por qué, si Pedro dice, no me lavo, Jesús le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Bueno, Señor, entonces sí, lávame todo el cuerpo, la cabeza, todo. Pero el Señor estaba diciendo, no, hoy, pastor, y está bien lavar los pies en la Semana Santa, porque el Papa lava los pies a las personas en Semana Santa, porque aquí Jesús le lavó los pies. Pero Jesús no era para lavarle los pies, el asunto era para enseñarles otra cosa. Era lo que significaba servirse unos a otros, ya que estamos en esta serie en la cual hoy le tocó a Dani exponer una parte, esta linda serie, ¿no? Que el domingo que viene le tocará a otro seguir con el unos a otros. Acá, el lavarse los pies tenía otro propósito más que el lavarse los pies, lávátelo en casa. Cada uno hace la higiene personal, el propósito no era lavarle los pies, el propósito era mostrar que el maestro podía rebajarse hasta lo que un esclavo haría por los demás. Y ese es el espíritu que debería tener el creyente, aunque sea líder, estar dispuesto, no que estar dispuesto a lavarle los pies a todos, porque no era el sentido lavarle los pies, sino dispuesto a bajarse, a hacer el trabajo más feo, digámoslo así, lo que haría un esclavo, estar dispuesto a hacerlo si era necesario, por amor a los discípulos, ¿sí? O por amor a los suyos, por amor a sus hermanos. Ahí donde Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar porque no están todos limpios. Y esto no quiere decir que no le lavó los pies a Judas, pues se lo habrá lavado. Pero le dice, uno de ustedes me va a entregar porque no están todos limpios, pero no se estaba refiriendo a los pies, sino se estaba refiriendo al corazón. Uno de ellos no había creído en el Señor y hablaba de Judas. Y ahí es donde le habla el nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que se amen. Pero ¿no es el segundo y grande mandamiento ese? Claro, pero el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amarse unos a otros no está dentro del segundo. Claro, lo que el mandamiento nuevo significa es que dice, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Qué significa el nuevo mandamiento? Es una profundidad mayor del mandamiento de amar a Dios primero y amar al prójimo después, uno y otro respectivamente. Significa amar de manera tal de estar dispuesto a dar la vida por los tuyos, por el servicio. Ese es el nuevo mandamiento. Entonces allí el Señor instituye luego la cena que nosotros llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Fíjese, cuando era la hora de tomar la cena. Y con él los apóstoles dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ellos todavía no entendían esto. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Ya era la última Pascua que él celebraba, pero la celebraba, ¿sí? Porque el reino de Dios venía con poder luego. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Otra vez, ese fruto de la vid tiene que ver con la Pascua. Luego el Señor tomaría y compartiría con los suyos, pero después del advenimiento de la
del tiempo de la iglesia de Cristo. Bien, tomó pan y lo dio gracia y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Recuerde que nosotros en la Santa Cena recordamos 1 Corintios 11:23, que Pablo a su vez, porque yo os he enseñado lo que también el Señor os ha dicho, que la noche que fue entregado tomó pan y bueno, lo repetimos siempre. Tomándolo, por supuesto, de este momento, Pablo, ¿no? Bueno, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y ahí me imagino, ahí es un momento cúlmine de este evento de la Pascua, porque donde se engancha el sentido de la Pascua judía con el sentido de la Pascua cristiana. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua y el Cordero se celebraba para cubrir los pecados y se hacía cada año. Jesús es el Cordero de Dios sin mancha, sin defecto también. Oficia Él como Cordero. No es que es un Cordero. Él no es un Cordero, es un hombre. Pero como hombre se sacrifica en lugar del Cordero, perfecto, sin pecado y sin mancha. Se lo hace. Recuerde, le doy algunos detalles que bien Dios cómo los conserva uno y otro respectivamente. Vieron que a los que estaban colgados en la cruz le pedían, por supuesto, este hombre, no me viene a la mente ahora el que bajó, pidió por el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, se me van los nombres. Me acuerdo tanta fecha a veces y se me van los nombres. Bueno, José de Arimatea, como ellos que pedían, como los otros judíos, que bajen los cuerpos. Pero ¿qué pasaba? En ese viernes estaban muriendo todavía los ladrones. ¿Y qué hacían para que se mueran rápido? Les quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que se asfixien más rápido al estar tendidos y colgados, ¿sí? Les quebraban las piernas con un mazo de piedra, le pegaban a las rodillas y les quebraban las piernas, entonces no se podían sustentar apoyándose en el clavo inferior que mantenía los dos pies unidos así, ¿sí? Entonces se asfixiaban y se morían rápido y podían bajarlo para que no estén los cuerpos colgando en el día del Shabbat, ¿sí? Bueno, pero cuando llegaron a Jesús, ¿qué pasó? Ya estaba muerto. Y eso pasó así porque el Salmo decía, no le quebrarían ni un solo hueso, como efectivamente fue. A Jesús no le quebraron ningún hueso, como al Cordero tampoco hay que quebrarle ningún hueso. Y Jesús fue molido por nuestros pecados, así como el Cordero tiene que quedar totalmente comido, en otro sentido, sin carne. Así Jesús se quedó sin salud en el cuerpo, porque estaba molido literalmente por los golpes, por los puñetazos, por los azotes. Recuerde que el látigo que usaban no era un látigo como el que usaba el Zorro con el sargento García, sino que era un látigo de 7 cuerdas de cuero, 7 tientos de cuero con pedazos de hueso o metal en las puntas, y eso pegaba y arrancaba parte se clavaba en el cuero, digamos, de la espalda, en la carne, y arrancaba lo que venía, ¿no? Bueno, es tremendo, es terrible. Entre los latigazos, las patadas, los golpes, los puñetazos, las escupidas y los insultos sería lo de menos. La corona de espinas que rayaba toda su cara y perforaba el cuero cabelludo. Bueno, todo eso, más los clavos, más el cargar la cruz, los golpes, caérsele la cruz encima del cuerpo. Bueno, todo eso hace que Jesús literalmente quedó molido a patadas, a golpes, a latigazos, y eso muestra claramente que no le quedó nada sano. Hoy Emma leyó Isaías 53, ¿no? Leyó donde Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es tremendo ese versículo. Como proféticamente Dios ya está hablando de lo que Él mismo iba a hacerse en el cuerpo a través de la maldad de los romanos, de Poncio Pilato, de Herodes y de toda la turba hebrea. Claro,
Bueno, a través de eso, ¿no? El instrumento, me refería, perdón. Bueno, entonces vemos que Jesús toma la copa e instituye el nuevo pacto. Ya el antiguo pacto, ¿cuál era? El pacto de la ley de Moisés. Y el nuevo pacto era en la sangre de Cristo. Él lo establece a partir de allí. Qué tremendo, ¿no? Y fíjese que todo en su hora. Ustedes saben, se preguntan después, ¿quién era el mayor? Todavía estaban preguntando. O sea, fue Jesús pensando en la eternidad, en la salvación, en el sacrificio, en el Cordero Pascual, y los discípulos preguntando, cuando esté el Señor reinando, ¿quién va a ser primero? Yo voy a estar. Eso cuando está desconectado uno, no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo. Bueno, eso tipifica bien nosotros cuando no estamos en relación con Cristo y su iglesia. Vienen cosas, Dios está haciendo cosas y no tenemos idea. No somos malos, pero tampoco somos de los que tendríamos que estar al tanto. Bueno, esa naturaleza desconectada es la naturaleza de un discípulo que todavía no tiene luz. Nosotros debemos tener la luz de Cristo para entender los planes y los propósitos de Dios. Al punto que cuando Pedro le dice, Señor, no te acontezca esto, el Señor que le dice, no, Pedrito, lo que pasa es que vos no entendés. No, apártate de mí, Satanás, porque tú me eres de tropezadero, le dice a Pedro, ¿no? Pobre Pedro, pero lo que se merecía también por metido, ¿no? No entender nada de los planes del Señor. Bueno, Jesús es ahí donde enseña, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús le dice a Pedro, vos me vas a negar. No, no te voy a negar. Sí, me vas a negar, Pedro. No, Señor, hasta la muerte contigo. Me vas a negar, Pedro. Y le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro dice, Señor, no confía en mí. No confío en vos. Y efectivamente, como dijo el Señor, así fue, ¿no? Jesús promete el Espíritu Santo que vendría, que efectivamente vino. Jesús dice que era necesario todo esto. Él habla de la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, sin mí nada podéis hacer. Bueno, el pámpano que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Bueno, ¿recuerdan todo ese discurso? Todo lo que habla el Señor en este tiempo. Mire, podría hacer 15 mensajes, 20, 30, 40, no sé, mensajes. Bueno, pero lo estamos resumiendo en un renglón. Habla del odio del mundo, que si vos sos de Cristo te van a odiar también a vos. Y la victoria sobre el mundo de los que son de la verdadera fe de Jesús. Bueno, Jesús dice, vamos. Se van al Monte de los Olivos a orar. Y ahí está el capítulo, ¿recuerdan el capítulo 17? Donde Jesús ora por su pueblo. Y lo más lindo ahí, porque ahí nos incluimos nosotros. Pero Padre, no te ruego solamente por estos que han creído, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí donde estás vos. Jesús estaba orando antes de que lo agarren, como lo agarraron, por vos y por mí. Antes de que vos nacieses, antes que tuvieses conciencia, Jesús estaba pensando, te pensaba a vos y me pensaba a mí. A veces nosotros decimos, mira, estoy con muchos problemas, ahora no tengo tiempo para nadie. Jesús, a pesar de estar en el peor momento, tenía tiempo para vos, para orar por vos y para orar por mí. Se acerca la turba y delante de ellos Judas. Maestro. Le da un beso al maestro. Con un beso entregas a tu maestro, ¿no? Ni que hablar que ya en la Santa Cena, en la cena, ¿no? Le dice, pues le preguntan, ¿quién es el Señor que va a traicionar? Que moja el pan conmigo, ese. Moja, Judas, ¿no? Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levantó y se fue. ¿A qué fue? A informarle dónde estaba el maestro. Dónde iban a estar, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Ahí iban a estar. Fue a informar eso, fue a cobrar. Fue a cobrar. Fue a cobrar. Mientras su maestro lo iban a matar. Cobarde, miserable. Fue a cobrar. Miserable. Y tan miserable es que viene con las monedas en el bolsillo ya, maestro.
Basura humana, ¿no? ¿Cómo somos los hombres, no? Traidores, miserables. Podemos decir, Señor, ayúdanos a nunca traicionarte, nunca fallarte. Somos gente que te falla. Somos gente que enseguida se vende, Señor. Enseguida retrocede. No, Señor, no lo permitas. Ayúdanos, Señor. No quiero ni parecerme. No quiero una moneda, Señor, por vender tu ley o tu nada, Señor. Todo es tuyo, Señor. Y allí Pedro, por supuesto, saca de su valentía todavía, ¿no? La poca que le quedaba ya. Y le corta la oreja al criado del sacerdote. ¿Cómo se llamaba el criado? Malco. En realidad, ¿usted piensa que Pedro quería cortarle la oreja? Cuando uno va con la espada, dice, te voy a cortar la oreja. Te voy a cortar la nariz. No, cuando uno va con la espada, va con lo que tiene, ¿no? Le cortó la oreja, porque el Señor en su soberanía no permitió que lo matase, porque Dios tenía otros planes para con Pedro. Pero para colmo de bienes, el Señor le arregla la oreja, ahí nomás. Basta, Pedro, porque esto es necesario. A veces no entendemos que el dolor es necesario. A veces no entendemos que los periodos oscuros de nuestra vida son necesarios. Nosotros nos rebelamos y queremos cortarle la oreja y la cabeza a todos, ¿verdad? Agarramos, sacamos nuestra espada, pero el Señor dice, el que a espada mata, a espada morirá. Guarda tu espada. No es tiempo para usar la espada, ¿verdad? No dice que estaba prohibida las espadas, sino que la guarde y que no la use. Y agarra y le sana la oreja a Malco. Imagínense, ¿no? La oreja cortada le aparece sana, la hemorragia estaba. Malco, me imagino que habrá entendido quién era el que estaba ahí. Y acá es lo que más me impacta, ¿no? Porque dicen, ¿quién es Jesús? Dice la turba, ¿no? Y él dice, yo soy. Y cuando él dice yo soy, todos retrocedieron y cayeron. Porque el solo hecho de decir yo soy, pronunciar el nombre de Dios, hizo apenas que esos dos vocablos hagan caer por tierra a las personas. Por Dios, si el Señor emite un juicio con su boca, ¿dónde van a quedar los hombres? Por eso ahora usted entiende que cuando Cristo venga para traer juicio sobre la tierra, Él los herirá con la espada de su boca. Fíjense que no es que a Jesús le sale una espada de la boca, sino que la palabra de Dios mata como la palabra de Dios da vida. Y los destruirá con la palabra solamente. Cuando Cristo venga, con su rostro airado, ya no va a decir Pedro, guarda la espada, le va a decir a los ángeles que vienen con él, destruyan la tierra y a todos los impíos sobre ella. Y va a barrer con todo el Señor ahí. A los que no fueron lavados con su sangre. A los que no formaron parte de su pueblo. No es chiste, no es broma cuando el Señor habla. Inclusive Él estando dispuesto a morir por nosotros. Yo soy. Y cayeron todos a tierra. Lo toman, se deja tomar. Porque Él dijo, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la doy, así como la doy, la vuelvo a tomar. Esas palabras son tremendas. Son de alguien que solamente como Dios puede decirlo. Empiezan las burlas contra Jesús. El primer juicio ilegal ante el consejo no era hora ni forma. No había pruebas, no había delitos. Lo mandan a Pilato. Ahí viene la conversación con Pilato. Las preguntas, ¿qué es la verdad? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para entregarte? El Señor le dice, no tuvieras poder si no te fuera dado de arriba. El Señor quieto y tranquilo me muestra cómo el Señor en los momentos más difíciles conserva absoluta paz y calma.
porque él sabía que era necesario. Recuerden esta palabra, hermanos queridos. Es necesario, dijo Pedro o Pablo a la iglesia, ¿no? Así lo dice el Espíritu a nosotros. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, cuando estemos en tribulaciones, tratemos de no enojarnos. Tratemos de no renegar. Tratemos de no gritar. Tratemos de no renunciar. Sino tratemos de soportar en silencio y decir, Señor, ayúdame, líbrame, si fuere posible, de esta copa. Si no, Padre, ayúdame a ser paciente y resistir en la fe. Y quieto, porque Dios dice en su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque son necesarias las cosas duras, aunque son necesarias las cosas difíciles, aunque pasemos por momentos difíciles, ya sea en lo financiero, en la salud, en lo relacional, en lo matrimonial, en lo social, en la iglesia, seamos hermanos valientes y aceptemos las condiciones que el Señor nos da. Pilato no encuentra cómo, lo manda a Herodes. Así que tú eres rey, ja, ja, ja. Le ponen un manto, el manto de él. Y Herodes lo único que hizo es burlarse porque como juez no tenía nada que acusar. Lo manda otra vez a Pilato, de tribunal en tribunal. Parecemos nosotros haciendo trámites, ¿vio cómo es hoy? Pero claro, este trámite es para condena a muerte. Pero no encontraban razón para condenarlo a muerte, ese era el punto. Ni Pilato, ni Herodes, no encontraban razón para condenarlo a muerte. Sí podían burlarse porque era un judío más, ellos odiaban a los judíos. Y los romanos odiaban a los judíos, y los judíos odiaban a los romanos, se odiaban a muerte. Lo devuelve a Pilato. Pilato todavía recibe el sueño de su esposa, que le dice, tuve un sueño, no condenes a este justo, porque es una persona justa, vas a cometer un ilícito, vas a entregar a alguien. Pero Pilato, ¿qué dice? Pilato, porque el pueblo decía, vamos a decir que eres amigo, que no eres amigo de César. Vamos a decirle a César que no eres su amigo, que eres un traidor. ¿Le decían quién? Los principales sacerdotes que lo querían matar a Jesús. Pedían la orden, ellos pedían la sentencia de muerte. A ellos no les importaba nada. Ellos lo que querían era la sentencia de muerte de Cristo. Y la lograron. Porque le va a decir, te vamos a denunciar al César que no eres amigo de él, que eres un traidor. Pero no encuentro delito en él. Bueno, en ese interín también le soltamos uno en este tiempo de Pascua, soltamos un preso. ¿Qué quiere? ¿Era Barrabás o a Jesús el justo? Barrabás era un delincuente. ¿Qué escogió la multitud? El delincuente. La mayoría sin Dios lo que escoge siempre es lo malo. No escoge a Cristo. No escoge a Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo, ¿verdad? Para ellos no. Ellos no querían a Cristo, ellos querían su religión. Bueno, no vamos a hablar de la crucifixión, que en el Viernes Santo se recuerda. La muerte de Jesús, ya algo contamos. ¿Sabe a qué hora tenía que ser sacrificado el cordero? Dijimos entre las 3 y las 5 de la tarde. Jesús murió a la hora 9. ¿Cuál es la hora 9? Y es la 9 empezando a las 6 de la mañana. ¿Cuántos son 6 más 9? A las 3 de la tarde. Dios, a las 3 de la tarde, donde tenía que empezar a matarse el cordero, a esa hora mató a su hijo en la cruz. Sacrificó a su hijo en la cruz. A las 3 de la tarde, conforme la ley de Dios. A esa hora se oscurecieron los cielos, vino un terremoto y empezaron otras señales. Se rasgó el velo del templo, pero se rasgó no como veríamos nosotros que rasgamos la tela de abajo hacia arriba, ¿no? Sino que se rasgó de arriba hacia abajo. Como diciendo, yo abro el camino al lugar santísimo, dice Dios. Y ahora, como dice en Hebreos la Biblia, tenemos acceso con confianza al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro, porque Él mismo, a través de su sangre, nos abrió un camino
directo al mismísimo trono de Dios. No necesitamos intercesores, no necesitamos intermediarios, no necesitamos sacrificios, no necesitamos ofrendas. Lo único que necesitamos es ir humillados con confianza a los pies de Cristo, decirle: Señor, socórreme. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. A la hora tercera muere el Señor. Se para el centurión romano y mira todo el espectáculo. Me imagino el viento, el cielo negro, la gente corriendo asustada, la sangre cayendo por los postes de la cruz. Ese silencio que hay sobre un monte, no sé si ustedes subieron, como el monte Calavera. Y dice: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pensaría todas esas cosas, ¿no? Esas cosas no se borran nunca más en la vida de ese centurión y de mucha gente que vieron eso. Jesús no se olvida ni siquiera de su madre. Antes de morir le dice: madre, he aquí tu hijo. Juan, he aquí tu madre, le dice a Juan. Para dejarle a una viuda o una mujer soltera o que estaba sola más bien, no vamos a decir qué, pues no se sabe nada de José. Era una mujer que se quedaba sin amparo, pero sin embargo Dios proveyó amparo hasta para la que una vez fue la Virgen María. Le dijo: Juan, hacete cargo de María, cuídala. Mira a la gente soportando las burlas del ladrón, le dice: hoy conmigo estarás en el paraíso, a uno. Y a los demás le dice: Padre, perdónalos porque no tienen ni idea, no saben lo que hacen. Siente en un momento que el Dios del cielo hace lo más terrible que tenía que hacer: dejarlo solo a Jesús. Quizá no sabés ahora lo que significa que Dios te deje solo. Vos hoy sabés perfectamente que aunque te embarres en el pecado y te metas en lo más puerco de este mundo, podés todavía, como en la escena de hoy, levantar tus ojos al cielo, como lo hizo el personaje aquí, de esa jovencita, que todavía cubierta por los pecados y amenazada por la muerte, clamó a Dios y Jesús vino en ayuda. Pero en ese momento, Jesús lo único que pudo expresar es: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Donde dice: Lama, lama, sabactani. Padre, él sintió el vacío. Habiendo tenido la íntima comunión con Dios, el Padre, todo el tiempo, sintió que Dios, el Padre, lo dejó. Quizá todavía nosotros no tenemos idea de lo que significa que Dios te deje. Pero no que te deje, sino a merced de todo el infierno, a merced de todo el odio de los hombres. Y para que Dios mismo cargue sobre él el peso de absolutamente todos los pecados, de todos los hombres, de todos los tiempos. Pero en un momento, declara la frase: consumado es. Terminó. Terminó. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo. Expulsó la última bocanada de aire y murió.
Y así como este silencio infinito habrá sido en ese momento, ¿no? Un silencio infinito. Me imagino la madre, los discípulos, Juan y los que miraban, no pudiendo creerlo. Entonces viene José de Arimatea. Gracias. Un hombre rico. Hombre rico que pide el cuerpo y cede la tumba y pide para poner al maestro ahí. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Las otras mujeres, piadosas, valientes, porque eran Juan y ellas las que estaban ahí en la cruz. Los demás habían cobardemente huido todos, hasta Pedro. Así somos nosotros. Quedan a veces los débiles, no necesariamente mujeres u hombres, pero los débiles quedan enfrentando la batalla. Los fuertes huyen todos. Quedan los pobres y los débiles sirviendo al Señor. Así fue. Las mujeres representan el amor ante todo por Él. Lo bajan. Después de haberlo, por supuesto, comprobado que estaba muerto, clavándole la lanza desde abajo en el costado, aquí, para comprobar que estaba muerto, y obviamente no reaccionaba, mucho menos con un lanzazo de esa índole, ¿no? Lo bajaron, lo sepultaron con hierbas aromáticas, lo envolvieron en un sudario, hicieron rodar la piedra, pusieron una guardia militar para que nadie se atreva a robar el cuerpo y decir algo. Y ahí quedó todo. En silencio, un dolor infinito, ya no teniendo más lágrimas para llorar. Pasa el sábado. Preguntas. Pensamientos. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Y en Lucas 24:1, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, María Magdalena, ¿no?, y las mujeres, trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Bueno, hablan con ellas, ¿no? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Y bueno, les explica un poco más, ¿no? Y en el verso 9 dice: y volviendo al sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, siempre Pedro en la primera, ¿no? Puso la primera a él. Él recordó todo esto. No puede ser, el Señor me dijo que lo iba a negar y lo negué. El Señor dijo que iba a pasar esto y pasó. Él tuvo un pensamiento de las cosas que le habrá dicho el Señor y corrió al sepulcro y cuando miró, entró, vio los lienzos solos, se fue a su casa y maravillándose. Él ya
ella empezó a entender ahí. Algo que no era normal había sucedido. Vaya, si no era normal que resucite un muerto, pero no por mano de Jesús, sino que resucite solo, porque ellos habían visto 3. Con Jesús, más todos los milagros. Y ven de repente, acá hay algo. Y en el camino vemos cosas como en Juan 20, 19, ¿no? Vemos saltos de diferentes circunstancias cuando dice que llegó la noche de aquel mismo día, el domingo a la noche. El primero de la semana, estando las puertas cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz. A vosotros estaban todos encerrados, muertos de miedo. Imagínense, te das vuelta. Imagínense nomás. Lo mirarían, ¿es? ¿No es? ¿Qué pensás? ¿Qué es lo que pensás en ese momento? Alegría, llorar, gritar, callar, correr, huir. Ya en el camino a Maús, ustedes saben, ¿no? Iban 2 discípulos que Jesús se les puso a la par. Dice, ¿qué están hablando? Jesús como que los carga, le dice, no has sabido lo que pasó todo este fin de semana, como diciendo el fin de semana largo, ¿no viste todo lo que pasó? No, dice Jesús, ¿qué pasó? Cuéntenme. No lo podían reconocer, evidentemente tenía otra fisonomía, no semejante a la anterior, pero cuando llegan sus discípulos se desaparece, ¿no? Jesús dice, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Decía, no sentíamos algo lindo. Es lo mismo que le pasa a usted cuando Cristo habla y su palabra. ¿No sienten algo lindo cuando Dios habla? Bueno, eso mismo lindo que sienten ustedes lo sentían los discípulos de Emaús. Cuando Él habla a nuestros corazones, ardían de gozo, de expectación, de admiración, de maravilla. Se aparece, pero no estaba Tomás esa noche. ¿Pero qué día se aparece al culto ellos? Estaban ahí en el aposento alto, reunidos, con miedo de los judíos. Pero se aparece Jesús el día domingo. ¿Entiende por qué el día es el día del Señor? ¿Por qué nos congregamos los domingos? Porque el Señor es el que instituyó de alguna manera indirecta el domingo para congregarse. Es Él el que se vino a congregar con ellos el día domingo. En el verso 26 dice, 8 días después, contando, ¿no? El domingo inclusive, como lo contaban los hebreos, los días, ¿no? Estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ahora Tomás, ¿no? Llegó Jesús estando las puertas cerradas, otra vez todo cerrado, y Jesús aparece otra vez. ¿Qué tendría Jesús en su cuerpo? Porque dice, bueno, era un fantasma, ¿no? Como pareció cuando estaba caminando y él le dijo, no, paren, no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene carne y hueso como yo tengo. No soy un fantasma. Y vino caminando sobre el agua, entró en la barca, era Jesús. Y acá Jesús se aparece otra vez, ¿no? Y al primero que fue aquel que dijo, no, ustedes están mintiendo, ustedes están todos tomados, ustedes están todos muertos de miedo y la sugestión, están todos sugestionados. ¿Cómo van a ver a Jesús? Jesús está muerto. Está remuerto. No puede ser. Tomás. ¿Cuántos Tomás que somos, no? Aquí. Pero otra vez, como también se dirigió a Pedro después, ¿no? Habría muchas escenas increíbles, ¿no? Y le dice, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Nosotros, si yo no veo, no creo. Bueno, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí te está hablando a vos el Señor. Bienaventurado vos que hoy estás creyendo en Él.
No en tu perfección, sino en la de Él. No en tu santidad, sino en la de Él. No en tus pecados, sino en su misericordia, en su gracia. Entonces respondió como debería responder: Señor mío y Dios mío. No le cabe más el título de incrédulo, pero tuvo que ver para creer. No importa, Dios en su misericordia le concedió. Por Tomás vino al culto de vuelta. Y de alguna manera, vos hoy que sos un poco incrédula, porque has mostrado con tus hechos que no has creído al llamamiento que Dios te ha hecho, Dios te dice lo mismo: no seas incrédula o incrédulo, sino creyente. Pero no te preocupes, estamos en el culto y yo estoy con vos. Lo lindo es que Jesús, de alguna manera, Él también está aquí, en este culto, con nosotros. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y finalizo con una porción ahora de Pablo. En el capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis también. ¿Puede decirse eso de vos? ¿Perseverás en el evangelio? Bien. Por el cual, asimismo, retenéis la palabra que se os ha predicado. Sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefás y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Son todas las apariciones para cientos de personas del Cristo resucitado, dando testimonio a un grupo pequeño de que Él está vivo, de que Él no está muerto. Y definitivamente, el testimonio del Evangelio y de la resurrección de Jesucristo es veraz, porque nadie de manera tan sistemática se deja matar, asesinar por una mentira, por algo que sabe que es mentira. Todos los que murieron, excepto Juan, murieron por confesar al Cristo resucitado, por confesar a Cristo como Señor y Salvador. Todos murieron por creer lo que ellos vieron. Nosotros lo que hemos visto y oído, y esto os testificamos, que Dios, recuerdan Juan cómo escribe, lo que hemos visto y oído, tocante al verbo de vida. Ese testimonio es veraz y verdadero, y hoy lo replicamos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Quiero pensar que todos en esta mañana no me creen a mí, sino le creen al Señor. Que por más que haya sido lo que haya sido, como Pablo, que fue un asesino perseguidor de la iglesia, quizá vos no fuiste ni asesino, ni asesina, ni perseguidora de la iglesia, pero has sido una persona que ha estado envuelta en sus pecados otra vez.
como los jóvenes hoy de alguna manera lo expresaban. Pero hoy Cristo vino a buscarte una vez más y a extender su mano de misericordia para vos, no enrostrándote tus pecados. Él no viene a contarte todo lo mal que hiciste vos y yo. Él simplemente viene a levantarte. Si querés en este día asociarlo de esta manera, este día de Pascua, a resucitarte una vez más en la fe. Si bien estabas viva o vivo en la vida que vivimos, pero tu fe estaba muerta, pero hoy puedes resucitar. De hecho, quiero creer que resucitó. Quiero creer que en esta mañana Cristo está volviéndote a dar vida. Quiero creer con toda mi alma y creo que la palabra de Dios no volverá vacía. Todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos orado en este fin de semana, para que todos nuestros invitados, para que todos los que han sido llamados, para que todos que se sintieron convocados de alguna manera quisieron venir, sientan que Cristo está hoy resucitando su fe para volver a ser lo que eran y mucho más ahora, nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron, donde aquí todas son hechas nuevas, donde tus obras, tus hechos, tu futuro, todo es planeado de otra manera. Todo comienza a ser diferente para comenzar a servir a Dios como se lo merece, a amar a Dios como se lo merece, a servirlo a Dios como Él se lo merece. Porque Él es Dios y Señor. Y lo que hizo en una Semana Santa, hace 2000 años atrás, hoy lo recordamos. Y por esa es santa esta semana, porque Dios la hizo santa. Amén. Oramos, Señor, gracias por habernos permitido ver en nuestra alma de una manera tan real la Semana Santa en nuestro corazón y en nuestra mente. Casi que nos llevaste allá, Señor, a ese tiempo tan glorioso, tan difícil, pero donde quedó marcada para siempre esa semana. Hoy entendemos que no es una cuestión de religión, sino de amor por nosotros. Y hoy, sabiendo y entendiendo que somos amados, te pedimos amor para amarte, amor para corresponder. No una semana, ni dos, sino corresponderte con toda nuestra vida. Darte nuestro tiempo, nuestras horas, porque tú lo diste todo en esa cruz. Entregaste tu vida para que hoy nosotros pudiésemos vivir y creer. Fuiste el Cordero perfecto, que ya no cubre el pecado, sino que lo quita para siempre. Por eso nosotros, Señor, no somos como Tomás hoy. Somos de aquellos bienaventurados que creemos sin haberte visto. Y estamos profundamente convencidos y profundamente agradecidos. Gracias, Señor, por poder creer. Gracias por resucitar nuestra fe. Gracias por darnos vida. En el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, habrá un aplauso grande para el Señor.